Hola, bienvenidos a Uno a Contarme. En este video vamos a trabajar con el ángulo θ entre menos pi y pi, o sea, si tomamos ese argumento principal del complejo. Recuerde que usted puede tomar como argumento principal cualquier intervalo de longitud 2pi. Bueno, entonces aquí el punto está en el primer cuadrante. Entonces simplemente el ángulo θ común y corriente como arctangente de b sobre a y no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a trabajar para θ entre menos pi, menor que θ y menor o igual que pi. Entonces con el primero no tengo ningún problema. El módulo es raíz de 2. El ángulo simplemente la tangente de θ es 1 sobre 1, 1. O sea que θ es arctangente de 1. O sea como quien dice la arctangente de 1 es pi cuartos. Entonces aquí no hay ningún problema. Es el coseno de pi cuartos como si tuviéramos con el positivo, mejor dicho, seno de pi cuartos. Recuerden de dónde sale ese ángulo, ¿no? Aquí. Entonces estamos trabajando con θ entre menos pi y pi. Entonces el ángulo θ aquí, ese ángulo es pi cuartos, porque este puntico es 1 y este puntico es 1, ¿no? De acuerdo. Vamos si el punto está en el segundo cuadrante para ese valor de θ ahí, ¿no? Para ese valor de θ, la fórmula trigonométrica. 2. Si yo tengo menos 1 más i, entonces el módulo, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Vamos a buscar el θ para escribir la forma polar. Entonces el punto está en el segundo cuadrante. O sea, esto es menos 1, 1. El ángulo que estamos trabajando es entre 0 y pi o entre 0 y menos pi. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula de la arctangente, la tangente de θ simplemente vale menos 1. O sea que θ es arctangente de menos 1, que es exactamente menos pi cuartos. El punto está aquí. El ángulo que me produce es este, si yo aplico la fórmula. Menos este, ¿no? Pero yo lo tengo que llevar aquí, porque el ángulo que me interesa es entre 0 y pi. Entre 0 y pi, pero positivo. O sea, en realidad el ángulo es este. Entonces, como este es negativo, le sumo pi para encontrar este ángulo en ese intervalo. O sea, sería pi menos pi cuartos. Entonces sería el coseno de pi menos pi cuartos, o sea, 3 pi cuartos, ¿no? Más i seno de 3 pi cuartos. Aquí no estoy considerando el ángulo negativo, ¿no? Estoy considerando el ángulo que está entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? O sea, estos dos coinciden con el ángulo como si estuviera trabajando con el positivo, ¿no? O mejor, con el ángulo entre 0 y 2pi. Bueno, seguimos. 3. Que quede muy claro, el ángulo que estamos trabajando es ese, ¿no? Vamos, no se van a perder. Que sea z igual a menos 1 menos i. Entonces el complejo está en el tercer cuadrante. Vamos. Entonces el ángulo ¿cuál es? Es este. Entonces ahí está en este intervalo, ¿no? Ese está en ese intervalo. El positivo no está en ese intervalo. Entonces no puedo considerar aquí el positivo. En cambio aquí y aquí puedo considerar el positivo. Aquí hay que considerar este. Entonces el punto es menos 1, menos 1. Si usted aplica la fórmula le da este ángulo. θ igual a, o mejor, la tangente de θ en ese caso va a ser 1. O sea que θ sería arctangente de 1, que es pi cuartos, ¿no? Y entonces el ángulo que le daría sería este que está aquí. Entonces este hay que llevarlo aquí. Entonces simplemente a este ángulo le restamos pi para llevarlo aquí. El módulo de este complejo, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. ¿Y el ángulo cuál es? El ángulo es este ángulo que está aquí, le restamos pi, o sea, sería pi cuartos menos
¿Cuánto es pi cuarto menos pi? Pues es simplemente menos 3 pi cuartos. El coseno de menos 3 pi cuartos más i el seno de menos 3 pi cuartos. ¿De acuerdo? El ángulo lo estamos trabajando en ese intervalo, ¿no? Vamos. Cuarto. Si z está en el cuarto cuadrante, 1 menos i. El módulo de este complejo ya sabemos que es raíz de 2. El ángulo teta en ese intervalo. Entonces simplemente nos paramos aquí. Teta está aquí. Yo lo quiero el teta negativo. Esto es 1, menos 1. Si aplicamos la fórmula, la tangente de teta en ese caso es menos 1. Teta es artangente de menos 1, que es exactamente menos pi cuartos. Y ese es el ángulo negativo que está en ese intervalo. Entonces simplemente aquí sería coseno de menos pi cuartos más y seno de menos pi cuartos. Vamos, teta en ese intervalo con el argumento principal, ¿no? No vayan a pensar que estoy dando con teta positivo, no, estoy trabajando con teta en ese intervalo. Entre 0 y pi lo considero positivo y entre menos pi y 0, digámoslo así, negativo, ¿no? Bueno, 5. Si z es el complejo i, entonces ¿cuál es la forma polar para ese valor de teta? Entonces sería, el módulo es 1. Entonces sería coseno de pi medios más i seno de pi medios, ¿no? Para esa fórmula, porque el i corresponde a este teta. Ahí está el i. Teta es pi medios. Ahí no es aplicable la fórmula, ¿no? 6. Si el z vale menos 1, entonces el módulo de este z simplemente es 1. Y el ángulo, pues simplemente menos 1. El ángulo es este. ¿De acuerdo? 0 y pi. O sea que el ángulo es pi. O sea, esto es coseno de pi más i seno de pi. Y me falta 7. Z igual a menos i. Entonces, el módulo de menos i es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, o sea, 1. Si yo estoy trabajando con menos i, el punto menos i o el vector es este. Entonces, el ángulo es este, ¿no? Porque es el que está en ese intervalo. O sea, sería coseno de menos pi medios más i seno de menos pi medios. ¿De acuerdo? Este ángulo, ¿no? Y entonces ahí vean, tienen escritos 4 complejos para un ángulo con argumento principal, pero definido entre menos pi y pi. Uno se acostumbra muchas veces a escribir la forma polar del complejo z entre 0 y 2pi y le agrega los múltiplos, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que aprendan a manejar también el argumento principal para este intervalo. Hasta pronto.